Intencionalidad y el fondo del programa de este día en Frente a Frente, y que tiene que ver con, bueno, cuál, si se puede percibir ya a estas alturas, cuando empieza la actividad y el fragor de la campaña política previo a las elecciones primarias, si ya se puede percibir cuál será el tono de las campañas políticas que tendremos en las elecciones primarias, pero que sin duda será el marco para las elecciones generales. Marvin Ponce, ¿qué podemos esperar? O sea, de acuerdo a lo que estamos viendo, o como se dice en el dicho, si así como será la víspera, será la fiesta, partidos que estamos viendo con serias fracciones en los tres partidos que serán los protagonistas de las elecciones, de las próximas elecciones primarias, en marzo próximo, y de las elecciones generales. Estamos hablando del Partido Libertad y Refundación, del Partido Nacional y el Partido Liberal, donde, pues para nadie es desconocido, que están fraccionados internamente. ¿Qué está pasando en el escenario político nacional? Bueno, buenos días. Efectivamente, el Latino Barómetro de la democracia en América Latina plantea que Honduras tiene una democracia en cuidados intensivos permanente, porque venimos de golpes de Estado, venimos de conflictos con la reelección y ahora estamos en el marco de una pandemia que es uno de los elementos claves que van a determinar el rumbo del país, no solo el rumbo de la democracia, el rumbo del país, porque el drama humano que estamos viviendo en este momento histórico con esta pandemia del coronavirus, los impactos se van a seguir viendo, ya se están viendo, pero se van a ver con más frecuencia en lo posterior, en el siguiente año sobre todo, y los posteriores años. El daño a la economía es irreversible y terrible. No obstante, la clase política tiene que seguir haciendo su ejercicio político, y nos vamos a encontrar con dos escenarios, Ulises, Jerez y Navarro. Un escenario de unas elecciones primarias al estilo Honduras, ¿va? El clientelismo político, el show, el bailecito, el regalío, la bolsa solidaria y toda esa estrategia tradicional que tiene propia la democracia hondureña. La politiquería hondureña tiene carta de identidad con esas estrategias de campaña. Cuando hay pueblos enfermos y pobres como el nuestro, se recurre al clientelismo político como una de las herramientas para llegar a los votantes y conseguir votos, para conseguir adeptos. Pero nos vamos a encontrar después en unas elecciones generales donde realmente se va a determinar el futuro del país, donde yo siento que el debate político lo vamos a tener en las elecciones generales y no en las internas. En las internas vamos a tener más de lo mismo, más conflictividad, más ataque, y sobre todo los partidos políticos se van a jugar su físico. Porque recuerde, por ejemplo, en el Partido Liberal, cuando fueron las elecciones internas entre don Luis Zelaya y Gabriela Núñez y los otros candidatos, el Partido Liberal no volvió a encontrar unidad para ir a las elecciones generales, y por eso aparece con elecciones internas que saca casi 700.000 votos en sus internas, pero en las generales solo saca 480.000 votos. Pega un golpe terrible de retroceso. En el Partido Libre, como hay un cacicazgo generado por Mel Zelaya y por toda la familia Zelaya, que algunos cuestionan, entonces el que osa cuestionar ese cacicazgo casi siempre pierde. Entonces, por eso usted puede ver la voz disonante de Wilfredo Méndez atacando permanentemente ese cacicazgo, pero también el oportunismo político de muchos sectores del Libre se unen todos alrededor de doña Xiomara para tener el beneficio de Mel. En el Partido Nacional, que esté en el poder ya desgastado con estas terribles pancartas de corrupción permanente, se encuentra realmente desgastado, pero se encuentra fuerte porque la oposición ha sido débil. No ha habido oposición política, pues aquí lo que ha habido es denuncia, apología al odio, críticas, noticias falsas, redes sociales para dañarnos unos con otros, pero no ha habido realmente una criticidad alrededor del accionar político, de la gobernabilidad, de las estrategias de cómo enfrentar los grandes problemas. Entonces vamos a tener dos escenarios, y en esto resumo mi primera participación. El escenario tradicional en las elecciones primarias, donde pueden salir bien parados o mal parados los partidos políticos. Yo veo que en el Partido Nacional, si no saben jugar bien las cartas del manejo del poder, se puede dar una ruptura muy fuerte en el partido más grande, por lo menos más grande en términos de estructuras políticas, ¿no? Entonces el escenario está determinado básicamente para los partidos que tienen estructuras fuertes en este momento. En el Partido Libre, a mí no me extrañaría que después de una elección primaria haya una desbandada para el Partido Liberal, ¿va?
por algunas razones que ya hemos venido escuchando. Y en el Partido Nacional, si logran construir una unidad después de las internas, también va a ser, a pesar de todo su desgaste, no se descartaría que pudiera volver a reeditar el triunfo si no hubiera una oposición seria, ¿va? Porque está claro que si no hay una alianza fuerte para las generales, para enfrentar al Partido Nacional, va a ser difícil que lo bajen del poder. Está claro que en las elecciones primarias es donde se van a conocer las fisuras, las heridas, las fracciones que tienen los partidos políticos de manera interna. Eso está claro, pero será en las elecciones generales donde se va a conocer el verdadero tono de la campaña política, porque estamos viendo, si es que esta es la víspera de lo que podemos esperar ya en la fiesta, una campaña donde, lo decía Marvin, está bastante impregnada de música y bastante impregnada de consignas para entretener, pero no para proponer, y eso es lo que en este momento se está esperando. Sabemos que en una elección previa a una elección primaria no existe como la propuesta seria, la propuesta ahí planteada, sino que se espera para unas generales, pero en otras elecciones hemos conocido ya de propuestas que empiezan, o candidatos que empiezan a posesionarse en el escenario político con propuestas serias. El licenciado Rafael Jerez, bueno, una versión joven, una visión joven, fresca del escenario político. Cuando mucho, yo digo, tendrá algunos 2 ejercicios libres del sufragio, cuando mucho, sí. Y pues se han ya entrado a analizar esta situación política. ¿Cómo ve el escenario así en global, así en conjunto, de estos 3 partidos políticos que, les insisto, serán como los protagonistas de lo que se viva políticamente en unas elecciones generales? Muchas gracias. Primero que todo, me gustaría extender las felicitaciones a HRN también por arribar a un año más de existencia. Bueno, creo que al hablar del tono de las elecciones, naturalmente cambia de una a otra. Entramos a unas elecciones primarias en lo que naturalmente se define son los candidatos de los partidos políticos que entran a competir a las elecciones generales. Lo que pasa es que forma parte de la cultura política hondureña que el ciudadano también en muchas ocasiones, aunque no milite en un partido, pero decida ir a elecciones primarias por lo que culturalmente se ha enseñado de ella, ¿no? Que tenemos que ir a votar en primarias y generales. Ahora, es preciso contextualizarlo porque, claro, Honduras vive conceptualmente un régimen híbrido, es decir, todavía al menos materialmente no seríamos considerados una democracia acorde a distintos estudios internacionales, como uno de ellos es Latino Barómetro y muchos índices nacionales. Es decir, hay una desconfianza hacia el sistema democrático, pero también eso se refleja en desconfianza hacia los partidos políticos. Si hacemos una radiografía de las 3 fuerzas políticas mayoritarias, el Partido Nacional, claro, se enfrenta a una pugna interna, pero podemos ver incluso que ha habido cambios de un movimiento a otro de diputados que simpatizan realmente con los 2 candidatos, es decir, realmente las fisuras no son tan profundas como creemos. Y al final, en 2013 se vislumbró... O no se miran... O quizás no se vislumbran públicamente, pero aunque lo hicieran, porque recordemos que en 2013 quizás fue uno de los años en que más se avisoró realmente la división que había entre Ricardo Álvarez, por ejemplo, y Juan Orlando Hernández, pero es un partido que al estar en el poder comprende que solamente en unidad y aprovechando los recursos que le provee estar en el gobierno, estar en el poder, se puede mantener en él, ¿no? Y eso nos conduce a que para el próximo año llevarían 12 años ahí. El Partido Liberal, por otra parte, no solo se puede exacerbar esa división, sino que ya existía desde 2017. Recordemos que Luis Zelaya, obtiene la presidencia del Partido Liberal, pierde las elecciones generales y se genera una división muy visible a nivel legislativo, ¿no? Y eso se exacerba con la participación ahora de Yanni Rosenthal en el debate que se concentra en su inscripción o no. Y eso se va a reflejar definitivamente en el resultado de las elecciones primarias, porque el Partido Liberal en ese momento se va a situar como esa balanza que en muchos casos es el rol que ha jugado en el Congreso. ¿Por qué? Porque dependiendo las especulaciones de si gana Luis Zelaya o gana Yanni Rosenthal, se puede orientar la balanza de uno u otro lado en una futura coalición opositora. Y en el caso del Partido Libre,
es un reto, creo yo, un poco más grande, porque Libre se sitúa políticamente como el partido que busca socavar la legitimidad del actual régimen gubernamental, pero que a la vez no puede quedarse afuera de las negociaciones, al menos políticas en el Congreso Nacional, para subsistir e ir ganando terreno. Entonces, ¿cuál es el reto de Libre? Y concretamente en el caso de un liderazgo como el de Manuel Zelaya, es cómo permanecer en la cúpula de Libre, pero atraer a un votante que no es parte del voto duro del Partido Libertad y Refundación.